Ok. No, bueno, buenos días chicos. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de un ciclo ranking con recalentamiento. Eh, Me parece que la MIS les asignó unos casos de estudio que es para la parte de generación de potencia, pero en el caso que ustedes tienen, ustedes parten, bueno, que es el que se comenzó haciendo en la actividad de repaso, ustedes ya tienen cuánto es la masa que entra, entonces ustedes van a determinar cuánta es la potencia que se genera en el ciclo. En cambio, en este ejercicio lo que vamos a hacer es que nosotros nos piden, ¿verdad? Que esta es la demanda de potencia. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que calcular cuánta masa de agua, ¿verdad? Tiene que pasar por aquí. ¿Ok? Entonces, de igual manera, bueno, creo que ustedes hicieron un ejercicio parecido así con la MIS. Ustedes cuando tienen un ciclo o van a diseñar un sistema, ustedes tienen que especificar unos datos de diseño, ¿ok? Que puede ser tanto la eficiencia isentrópica para bombas y turbinas, ¿ok? Porque bueno, sabemos que en la vida real no, las turbinas y las bombas no son isentrópicas, sino que siempre se tiene una eficiencia, y este valor por lo general está entre 60 y 99. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner nuestros datos de diseño. ¿Ok? Entonces en este caso ustedes lo que pueden hacer es, digamos, poner diferentes eficiencias, digamos, ustedes pueden decir, bueno, aquí en esta turbina quiero que haya una eficiencia del 70%, acá del 80%, aquí en la bomba una eficiencia de 90%, eso ya depende obviamente de ustedes y de su diseño, ¿ok? Bueno, antes tal vez de comenzar con los datos de diseño, este es un ciclo ranking, ¿verdad? Con recalentamiento, uno que ya lo vimos en lo que es termo 1, ¿verdad? Sabemos que tenemos dos turbinas, el recalentamiento se lo hace en la misma caldera. Y bueno, un poco tal vez de las generalidades, los vamos a ver eh, ya un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, con respecto a los datos de diseño, también tenemos que poner la relación de expansión en la turbina. Nosotros sabemos que en la turbina, cuando se expande, lo que se hace es que se reduce la presión. Entonces, digamos, si aquí nosotros ponemos que entra, digamos, qué sé yo, 50, ya, una presión de 50 kilopascal, acá o sea, si yo pongo que la relación es 1,50, aquí la presión de salida va a ser 1, ¿ok? Manteniendo esa relación 50-1, ¿ok? Pero en este caso, como tenemos dos turbinas, ¿ok? La relación de expansión nosotros la vamos a dejar para la turbina 2. ¿Por qué? Si ustedes tal vez recuerdan un poco en termo 1, el ciclo Rankine corre en calentamiento, digamos, en este caso lo que estamos haciendo es extrayendo, o sea, haciendo el proceso de expansión por partes, ¿verdad? En dos turbinas. Y para que sea lo más óptico, la presión de extracción en la turbina 1 tiene que ser menor a un cuarto de la presión de entrada. ¿Ok? No sé si tal vez ahí me hago entender. Digamos, si nosotros aquí fijamos eh, una presión, digamos, 400, ¿ya? La presión de extracción, ¿verdad? Para el recalentamiento tiene que ser menor a un cuarto. O sea, digamos, ¿cuánto vendría a ser un cuarto de 400? Vendría a ser 100. Generación. Ajá, exacto. Entonces, aquí se tiene que poner una presión que tiene que ser menor a 100. Puede ser 100, ese vendría a ser el caso más ideal, pero tendría que ser, por así decirlo, como máximo 100. Esto puede ser 80, etcétera. Entonces, obviamente, esa ya vendría a ser la presión de extracción. Entonces, esta relación de expansión vendría a ser de la turbina 2. ¿Ok? De ahí, nosotros aquí también tenemos que dejar diseñado, o bueno, dejar fijado o escoger una temperatura y presión de entrada para la turbina 1. Y en este caso, este es el rango de valores. Si se dan cuenta, el rango de valores es, tanto para temperatura y presión, son valores muy altos. ¿Y por qué? Porque recordemos que en la turbina tiene que entrar vapor sobrecalentado. ¿Ok? Entonces, al nosotros ya fijar este rango de valores, se asegura, ¿ok? Que lo que va a entrar en la turbina 1 y después en la turbina 2 va a ser vapor sobrecalentado. Bueno, lo de la presión de extracción en la turbina 1 ya lo indiqué. Y por último, la diferencia de temperatura en el recalentamiento. O sea, eso que está aquí, digamos, ¿cuánto va a ser la cantidad de, de temperatura en la que se va a aumentar, digamos, en este caso el recalentamiento, por así decirlo? Si yo fijo en 5,
Si aquí entra 20, entonces en la corriente 5 va a salir a 25. ¿Ok? Ese vendría a ser la diferencia. Entonces, en este caso vamos a dejar especificados nuestros datos de diseño. Vamos a Una poner, pregunta. ¿sí? En este caso, la caldera igual funciona de manera isobárica, ¿verdad? Ya, exacto. Eso que está ahí lo iba a mencionar un poco más. O sea, Ah, ya, primero ok. fijemos los datos de diseño y después vamos con datos que yo sé. ¿Ok? Porque Ya, digamos, ok. nosotros que sabemos que la caldera, tanto la caldera como el condensador son isobáricos. ¿Ok? Entonces eso, son ecuaciones que yo necesito obviamente poner en el EES para tener, más o menos ir completando. A ver, denme un ratito. Ya, bueno, en este caso yo voy a poner una eficiencia isentrópica para la bomba, una eficiencia isentrópica para la turbina. En este caso, eso que está aquí va a servir para las dos turbinas. Ok, ¿qué más? Voy a poner la relación de expansión, voy a hacer que sea 70. Ya estos datos son inventados, ¿ok? ¿Qué más tengo que fijar? La temperatura y presión de entrada en la turbina 1. O sea, en este caso, ¿qué voy a hacer? A definir mi corriente 3. Una pregunta. En el Ujú. proyecto que nos mandaron a hacer, nosotros también, en función de ese intervalo que nos dan, podemos inventarnos hacia un valor siempre y cuando esté dentro de ese intervalo. Exacto. Siempre, o sea, es que, como ya mencioné, siempre que esté, o sea, al fijar ese intervalo, se asegura que lo que entra a la turbina sea vapor sobrecalentado. Que porque si te das cuenta, Mm, se tienen valores de temperatura y presión muy altos. Y lo que mm, entra a la turbina siempre es vapor sobrecalentado. ¿Ok? Ahora, ¿alguien tal vez que tenga alguna otra pregunta? Digamos, en este caso, bueno, ya sabemos que T y P de la turbina 1 vendrían a ser las condiciones en 3. Entonces aquí voy a poner la temperatura en 3, que va a ser 500 grados centígrados, la presión, la presión en 3, voy a poner que sea 6000 kilopascal. ¿Ok? ¿Qué más se dice? Allá, la presión de extracción tiene que ser menor a un cuarto. ¿Cuánto es un cuarto de 6000? ¿Alguien que me ayude tal vez? creo que es 1500. Ok, entonces 1500. Entonces la presión de extracción en la primera turbina tiene que ser máximo 1500, pero puede ser cualquier valor entre 0 y 1500. Obviamente no le vamos a poner 0. En este caso vamos a poner tal vez 1000. ¿Ok? ¿Qué más? Yo sé que, ok, digamos, ya tengo lo que es la relación de expansión en la turbina, en este caso vendría a ser la turbina 2. Por lo tanto, yo sé que la presión 6 va a ser la presión de entrada 5 dividido para esta relación de expansión. ¿Ok? ¿Qué más sé? Ah, y la diferencia de la temperatura en el recalentamiento, entonces en este caso la temperatura de la corriente 5 va a ser la temperatura 4 más, en este caso yo le quiero poner 20. ¿Ok? Entonces esos son mis datos de diseño. Ahora sí, vamos a poner los datos analizando el ciclo. O tal vez información que me brinda conocer cómo trabaja el ciclo. Que entonces primero, como ya se mencionaron, la caldera trabaja de manera isobárica. Ok, pero si es de manera isobárica, no significa que la presión 2 va a ser igual a la presión 3, a la presión 4 y a la presión 5. No, solo las corrientes, digamos, que están conectadas son isobáricas. O sea, en este caso, la presión 2 vendría a ser igual a la presión 3 y la presión 4 vendría a ser igual a la presión 5. ¿Ok? Ahí tal vez alguien que tenga alguna duda o alguna pregunta. Una pregunta, y en el caso de que de la turbina 2 se saque otra corriente para hacer la generación, bajo qué dato se rige esa corriente para la presión?
O sea, en este caso me dices que tal vez hay otro recalentamiento en la turbina. O una regeneración para pasar de la turbina 2, que sería como la de baja presión, ¿no? De esa Ujú. turbina sacar dos corrientes y que se mezclen luego. Hacer regeneración. Ah, ok, bueno, en ese caso, ya, digamos, ahí se trabaja con otro tipo de datos de diseño, ¿ok? Ya el caso de regeneración que me dices lo podemos revisar tal vez después, ¿ya? Ya. Ok, ¿alguna pregunta tal vez con hasta ahorita cómo vamos? Ahora, ¿qué otro dato que sabemos es que el condensador también es isobárico, por lo tanto, la presión de salida, o sea, la presión, perdón, de entrada 6 va a ser igual a la presión 1. Entonces aquí tal vez voy a poner que tenemos tanto un condensador y una caldera que son isobáricos. ¿Ok? Entonces digamos, hasta ahorita, si yo hago así, tengo 11 ecuaciones y 12 variables. Eso quiere decir que me falta, obviamente, una ecuación. Y de aquí, digamos, podemos darnos cuenta que, digamos, a ver aquí qué variable nos faltaría. Tenemos la presión 3, la presión 2, la presión 4, la 5, la 6 y la 1. Ah, ok, aquí nos faltaría entonces definir la temperatura 4. Esa vendría a ser nuestra variable. Entonces, si digamos, ahorita nosotros ponemos como comentario esta ecuación, ya ahí tenemos 10 ecuaciones, 10 variables. Entonces, ahí nomás con los datos de diseño y los datos analizando el ciclo, o sea, ya tenemos, digamos, vamos a calcular, aquí está, ya, digamos, ya tenemos, ¿por qué qué raro? Vamos otra vez, ya, ahí, no sé por qué había salido al revés. Ya, entonces si se dan cuenta aquí ya tenemos eh, todas las presiones de todo nuestro ciclo, ¿verdad? Nos faltaría solo lo que son temperaturas. Ok, ahora, ¿qué más sabemos del ciclo? Bueno, en este caso, en el diseño nos piden que se genere una potencia, vamos a poner aquí W de potencia, que sea de 10.000 kilojoules sobre segundo. Ahora, en este caso hay que tener bastante cuidado. Recordemos que la convención de signos, si es positivo, entra y si es negativo, sale. Entonces, en este caso, si nosotros queremos producir potencia, la potencia tiene que salir negativa. En este caso la potencia va a ser, se va a distribuir por las dos turbinas. Ahora, ese es otro tal vez dato de diseño que tal vez nos faltaría, y es que como tenemos dos turbinas, nosotros podemos elegir cuánta potencia se produce en una turbina y cuánta potencia se produce en otra turbina. En este caso, digamos que yo quiero decir, no, en la turbina 1 se va a producir el 60% de toda mi potencia y obviamente en la turbina 2 se va a producir el resto. ¿Ya? Eso ya también depende de cómo nosotros queramos definir. En este caso vamos a trabajar ahorita con lo que es la turbina 1 y vamos a decir que el W de la turbina 1 va a ser la mitad. Vamos a decir que se producen igual. ¿Ok? ¿Ok? Entonces ahí nosotros ya sabemos que en la turbina 1 se van a producir en este caso solo 5.000 kilojoules por segundo. Pero ¿qué más sabemos? Que la turbina 1, esto ya es haciendo obviamente el balance energético, vendría a ser igual a una masa de agua por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Que en este caso, eh, digamos, yo ya tendría, ¿verdad? H3. ¿Por qué? Porque si ya tengo temperatura y presión de la corriente 3, obviamente ya puedo sacar H3. H3 vendría a ser en entalpía water T3, T3. ¿Ok? Y ahora, ¿puedo sacar H4? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo tengo la presión, me falta la temperatura. Pero ¿qué es un dato que yo sí sé? La eficiencia isentrópica. Entonces, así como hicimos la semana pasada, sería algo similar. En este caso sería sacando obviamente la entropía
¿ok? Y obviamente en el caso isentrópico, la entropía de 4 va a ser igual a la entropía de 3. Y la entalpía isentrópica, ¿verdad? Bueno, la sacamos ya, o sea, si ya en este caso, en el caso ideal, ¿verdad? Tenemos la entropía de la corriente 4 y obviamente la presión. Entonces así nosotros sacamos la entalpía. Entalpía de Una water. pregunta, Ujú. en el trabajo de la turbina 1 no sería H3 menos H4. H, Es ¿cuánto? porque, es porque en el balance de la turbina 1 sería M por H3 igual a trabajo que sale por M por H4, ¿no? En el trabajo de la turbina, recordemos que es salida menos entrada. Cuando nosotros ponemos salida menos entrada, aquí ahorita aseguramos que el signo de la potencia sea, o sea, el signo, perdón, del trabajo sea negativo. Y como nosotros Ah, ok, aquí ok. ya dejamos que, o sea, que se producen menos 10.000 kilojoules por segundo, ok, o sea, en este caso, digamos, si ustedes lo quieren hacer así como dice su compañero, digamos, H3 menos H4, en ese caso el trabajo les saldría positivo, pero eso es algo ya que ustedes, depende de su convención de signos que utilizan, ¿ok? Yo por lo general siempre me manejo así, salida menos entrada, porque es una forma más fácil de no equivocarse, ¿ok? Y si yo utilizo salida menos entrada, al momento de hacer el balance de energía, yo simplemente tengo que analizar si el resultado del trabajo o el calor me sale negativo, significa que está saliendo o se está produciendo. Y si me sale positivo, significa que el equipo o requiere trabajo o requiere calor. ¿Ok? No sé si tal vez ahí respondí tu Eh, pregunta. Eso es prácticamente el despeje, porque a mí o sea, la ecuación en sí me sale H3 menos H4 menos el S de la turbina, entonces yo envío H4 y H3 al otro lado de la ecuación y ahí me sale lo que tú tienes ahí, ¿no? Sí, Ya. Y otra preguntita. W turbina 1 igual a 0.5 W potencia. Ese 0.5 tú lo pusiste, ¿verdad? sí, O sea, esto que tú, está aquí, porque esto que tú es un quieres, dato de diseño. ya, tú quieres que esa turbina haga el 50% del todo el trabajo. Exacto. ¿Ya? Ah, ya, Eso ya les digo, eso es gracias. un dato de diseño. Si ustedes quieren, pueden poner ya que se produzca el 60%. Pero en este caso yo digo, bueno, vamos a hacer que las dos turbinas produzcan la mitad de toda la potencia que se demanda. ¿Ok? Ya, entonces, bueno, tal vez continuando, si alguien tiene alguna otra pregunta, me puede interrumpir nomás. Bueno, ya con eso sacamos cuánta es la entropía isentrópica, la entalpía isentrópica, y como tenemos una eficiencia, ¿verdad? Eficiencia isentrópica de la turbina, déjame ver si así lo llamé, ¿sí? Sabemos que para una turbina siempre se tiene que es real sobre ideal. O sea, en este caso sería H4 menos H3 dividido para H isentrópica menos H3. ¿Ok? Ahora, digamos, si yo chequeo mis ecuaciones, tengo 18 ecuaciones, 18 variables, por lo tanto, yo ya puedo determinar aquí, ay, ¿dónde está? ¿Ya? Entonces, así, digamos, ya voy llenando las tablas. Ahora, tal vez una función que no vimos la semana pasada, o bueno, no recuerdo, es que nosotros, digamos, ya en la turbina 4, ¿qué tenemos? Ya tenemos la entalpía y ya tenemos la presión. Entonces, como tenemos dos propiedades, podemos sacar otra. Entonces, en este caso vamos a sacar la temperatura en 4, que vendría a ser temperature, water, y se pone presión 4, y en este caso la entalpía que ya sacamos, H4. ¿Ok? Y con eso ya estaría resuelto todo lo de aquí, toda la información de la corriente 4. Aunque creo que nos faltaría ya la entropía real. ¿Ya? Ahora vamos entonces ahora con la segunda turbina. Hasta ahí, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok, ahora,
Si se dan cuenta aquí, nosotros ya tenemos cuánto es la temperatura en 4. Entonces podemos regresar acá a nuestros datos de diseño, en este caso ya quitar las comillas a esta ecuación, ya para que ya el sistema la reconozca como una ecuación como tal. Entonces, si se dan cuenta, en la corriente 5 tenemos tanto temperatura como presión, porque sabemos que la presión 4 va a ser igual a la presión 5. Entonces, yo ya puedo hallar cuánto es la entalpía de mi corriente 5. ¿Okay? Y de una vez vamos a hallar la entropía. ¿Ok? De lo que es la corriente 6, ¿qué datos tenemos? Tenemos presión, y bueno, lo podríamos sacar también otra vez con lo que es eficiencia. Aunque bueno, no necesariamente, porque digamos, si nosotros aquí ya tenemos el trabajo de la turbina 2, ¿verdad? Sabemos que va a ser la otra mitad, ¿verdad? 0.5 por W potencia, ¿verdad? Y aparte de eso sabemos que el W de turbina 2, aquí es igual a la masa de agua por H6 menos H5. ¿Okay? En este caso ya no se necesitaría hacer otra vez eso que está aquí, utilizando la eficiencia isentrópica de la turbina. ¿Por qué? Porque digamos, la masa de agua ya se la calculó. ¿Okay? Eso se lo calculó por acá. H5 ya tenemos, ya sabemos cuánto es el trabajo que tiene que producir esta turbina, entonces con esto ya obtenemos lo que vendría a ser la entalpía de la corriente 6. Y como tenemos la entalpía y la presión, podemos hallar obviamente la temperatura en sí. ¿Okay? Si yo le doy check, 26 ecuaciones, 26 variables, entonces yo le puedo mandar al correo. Ok, y ahora, tal vez algo que me había olvidado mencionarles, es que ya aquí ya tenemos cuánta es la masa de agua. O sea que pararíamos yo producir esos 10 megawatts de potencia, yo necesito que en mi sistema o en mi ciclo tenga un flujo de 12.43 kilogramos por segundo. Bueno, aquí tal vez no saben las unidades, pero sabemos que es kilogramos por segundo. ¿Ok? Y si nosotros nos vamos a la tablita, acá, ya vemos que está casi toda la información. ¿Qué nos falta? De la corriente 1 y 2. Ajá, de la corriente 1 y 2, que es lo que ya vamos a analizar en la bomba. Y bueno, aquí en la 6, si se dan cuenta, como ya tenemos todo, ya podemos sacar directamente la entropía. ¿Ok? ¿Alguien que tenga alguna pregunta tal vez? Puedes subir un poquito. Un ratito. Ya, ahí. Es. Ok, ahora, bueno, si bien ya no solo nos faltaría analizar la bomba para completar con lo que es la tabla de corrientes, recordemos que, bueno, eso tal vez la Miss Diana les mencionó, ustedes al momento de entregar el informe de su caso de estudio, ustedes tienen que hacer también una tabla de equipos, ¿verdad? Incluyendo trabajo, calor, trabajo perdido, entropía generada. Entonces, digamos, en este caso aquí, la turbina 1, ya encontramos cuánto es el trabajo que produce. La turbina 2 también. Entonces, en este caso, bueno, como estamos viendo en este orden, vamos ahorita a hacer lo que es el condensador. Ok, recordemos que, bueno, el condensador ya tenemos la información de la corriente 6 y la corriente 1. Entonces, en este caso, solo vamos a hallar lo que es el calor. ¿Ok? Bueno, creo que lo único que no teníamos era la entalpía. Entonces, en este caso, hallaremos la entalpía de la corriente 1. Ahora,
si se dan cuenta, lo que entra a la bomba siempre es líquido saturado. Y cuando se tienen condiciones de saturación, no solo se pone o temperatura o presión. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Digamos, si yo hago así, enthalpy, water T igual T1, presión igual T1, ok, y yo mando a correr, me va a salir un error. A ver, ok. Yo creo que no tenemos la temperatura 1. Bueno, ya, digamos, ahorita vamos a hacer un ejemplo. Digamos que, no, a ver, no tenemos la temperatura 1. En este caso vamos a usar lo que es la calidad. Okay, aquí vamos a poner pues, un mensaje, que es cuando se tienen condiciones de saturación, solo se necesita T o P y la calidad. Ya, esto es muy importante porque si ustedes ponen, digamos, H1 y la presión y temperatura de saturación, ¿verdad? Ese les va a decir que está, o sea, que les va a salir un error, les va a salir que nos pueden hallar la entalpía porque las dos son condiciones de saturación. Entonces, más o menos lo que te dice el EES es de que, bueno, sabemos que en condiciones de saturación se puede tener o líquido saturado, o vapor saturado, o una mezcla. Entonces, por eso se pone solo o temperatura y presión y la calidad. Otra cosa que también, o tal vez otra cosa, o otra forma, es poner tal vez, pero eso es para hallar la calidad, digamos. Nosotros también podemos hallar la calidad. Y ahí se pone, bueno, se pone quality. Aquí, digamos, en este caso, el nombre del componente, por así decirlo, water. Y ahí ponemos dos condiciones. Aquí estas dos condiciones no pueden ser, obviamente, temperatura y presión, sino tienen que ser temperatura o presión y cualquier otra propiedad. O sea, puede ser entalpía específica, volumen específico o entropía específica. Y aquí se pone temperatura o presión y otra propiedad. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna duda con esta parte? E incluso como nosotros sabemos que ya que en la parte 1 tenemos líquido saturado, nosotros podemos poner T1 es igual a T de saturación de water a la presión 1. ¿Ok? Porque obviamente en condiciones de saturación, o bueno, ajá, la temperatura va a ser la temperatura de saturación a esa presión. ¿Ok? Si yo le doy check, tengo 29 ecuaciones, 29 variables, entonces ya puedo darle, o sea, ya puedo calcular cuánto vendría a ser mi temperatura 1. Que está acá, debería salirle 52.90. ¿Ok? ¿Alguien hasta ahí que tenga alguna pregunta tal vez? Bueno, asumiré tal vez que no. Así que con esto ya podemos hallar cuánto es el calor del condensador. En este caso vendría a ser la misma masa de agua, ¿verdad? Y salida H1 menos entrada HC. ¿Ok? Con eso, digamos, vamos a resolver. En este caso, el calor del condensador nos sale negativo, lo que, bueno, si recordamos, iría bien con lo que nos indica la teoría, porque en el condensador se necesita perder calor. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguien que tenga alguna pregunta, chicos? Bueno, vamos a continuar entonces con la bomba.
Entonces, en la bomba, nosotros ya tenemos, en la corriente 1 tenemos temperatura, presión y entalpía. ¿Verdad? Entonces, nosotros sabemos que la W de bomba va a ser igual a la misma masa de agua por salida menos entrada, H2 menos H1. ¿Verdad? Y ahora, ¿qué nos falta determinar? H2. ¿Cómo lo determinamos? Si no estoy mal, vamos un ratito a comentar esto. Si no estoy mal, en H2, bueno, solo tenemos presión, entonces no podemos determinar. Nos faltaría una otra, alguna otra propiedad para poder definir lo que es la entalpía. Entonces, en este caso vamos a trabajar con la eficiencia isoentrópica de la bomba, ¿ok? Que esa ya la definimos por acá arriba. Entonces, más por acá, para que se vea bien. Ok. En este caso, la entropía de la corriente 1, entropía, ¿ok? Y en la parte de la bomba, recordemos que es ideal sobre real. Entonces, la eficiencia isentrópica de la bomba va a ser igual a H iso 2 menos H1, ¿verdad? Dividido para H2 menos H1. Una pregunta, la entropía que pone S ISO 2 no sería igual a S de la corriente 1. Sí, perdón, ahí me Ya, confundí. Sí, gracias. tienes razón. Entonces, sí, ahí sería de la corriente 1. Y de ahí, bueno, como ya tenemos esa entropía, ¿verdad? Recordemos que este vendría a ser en el caso isentrópico, en el caso ideal. Con eso sacamos cuánto es la entalpía. ¿Ok? Y acordémonos que la eficiencia de la bomba es ideal sobre real, a diferencia de la turbina, que ahí es real sobre ideal. ¿Ok? Entonces, si nosotros aquí verificamos, tenemos 35 ecuaciones, 35 variables. Entonces, así como está, nosotros ya podemos hacer el cálculo. ¿Sí? Entonces, vamos a correr. Y nosotros tenemos que la bomba tiene un trabajo de 83,71 que también va de acuerdo a, o sea, lo que indica la teoría. ¿Por qué? Porque la bomba requiere de un trabajo. Y recordemos que trabajo positivo significa que obviamente el equipo requiere trabajo. Y ahora, en este caso, si se dan cuenta que en el trabajo sale kilogramos sobre segundo, tal vez no le paren bola a eso porque, déjenme ver si en la tabla, vamos otra vez a correr aquí, definimos una tabla, ya aquí, y dejemos esas unidades, aquí también dejemos esas unidades, y si corremos, debería salir, ahí está, kilojoule sobre segundo. ¿Ok? Para, o sea, tal vez tener un mejor entendimiento con respecto a las unidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo único que nos faltaría? Vendría a ser la caldera. La caldera. Ok, ahora, en este caso nosotros tenemos, vamos a hallar el calor total, ¿verdad? De la caldera, vendría a ser lo que es la masa de agua por, bueno, en este caso tenemos dos corrientes de entrada y dos de salida. Entonces, por lo tanto, sería H3 más H5, que son las corrientes de salida, menos H2 menos H4. ¿Ok? Entonces, si yo corro, aquí me sale que la caldera, o sea, el calor de la caldera es positivo, lo cual otra vez tiene sentido. ¿Por qué? Porque la caldera necesita, obviamente, el calor
para calentar. Ahora, en esta parte que está aquí, nosotros vamos a tal vez separar un poco los calores de los dos procesos, porque aquí tenemos un proceso de recalentamiento que vendría a ser de las corrientes 4 y 5, y el proceso de calentamiento, o sea, normal del ciclo de 2 a 3. Vamos a poner aquí calor de calentamiento. En este vendría a ser la masa de agua por H3 menos H2. Y luego el calor de recalentamiento vendría a ser la masa de agua por H5 menos H4. ¿Ok? Estos dos calores que están aquí nos van a ayudar para al momento de que nosotros vayamos a determinar la entropía generada. ¿Ok? Por esto que está aquí ya mismo lo vamos a resolver. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? Vamos a correr. Ok, si se dan cuenta aquí el calor de calentamiento, o sea, es mayor que el de recalentamiento. Lo que bueno, tiene sentido porque digamos aquí vamos a revisar tal vez la tabla aquí de... Ah, nos falta determinar la temperatura 2. Eso hay que hacer. Entonces antes de hacer eso, calculemos la temperatura 2. ¿Ok? ¿Dónde está la tablita? Acá. Ok. Entonces, digamos, de 2 a 3 pasa, miren, de 53 grados a 500. En cambio, de 4 a 5 se pasa de 285 a 305. Entonces, obviamente, en el proceso de 2 a 3 se va a requerir de mucho más calor que en el de 4 a 5. Ok, ahora, de aquí, bueno, nos falta también lo que es la entropía 2. Eso lo vamos también a calcular para hacer los diagramas PV, pH y TS. ¿Ya? Entonces aquí ya tendríamos lo que es la tabla completa. Ahora, de aquí vamos primero a hacer lo que es el diagrama. Bueno, chicos, hasta ahí, ¿alguien que tenga alguna pregunta? Puedes ver un ratito para ver cómo quedaba H6. H6, a ver. H6 se lo determina de esta, del trabajo de la turbina 2. Porque recordemos que H5 ya lo sacamos acá, la masa del agua ya la teníamos, nosotros decimos que el trabajo de la turbina es el 50% de la demanda, entonces obviamente aquí nuestra única variable vendría a ser H6, y ya con eso lo sacamos. Y como ya en la corriente 6, entonces tendríamos lo que es presión y entalpía, con eso sacamos la temperatura y también la entropía. ¿Ok? ¿Alguien tiene tal vez hasta ahí alguna pregunta? Bueno, si tal vez nadie tiene ninguna pregunta para hacer lo que son los gráficos. Entonces ustedes se van a Windows, ¿verdad? Donde dice, no, perdón, a Plot, donde dice Property Plot.
y les va a salir esta ventanita que está aquí. Entonces, como en este caso nuestro fluido de trabajo es el agua, buscan water. En este caso vamos a trabajar con lo que es un diagrama TS. Ok, ahora, aquí nos dice si, bueno, si ustedes quieren incluir, bueno, en este caso estas son isobaras y si estas, de volumen, pero estas que están aquí no las vamos a incluir. Ahora, si se dan cuenta, dentro de nuestro proceso, nosotros tenemos algunos que son a presión constante. Entonces es bueno tal vez que esas presiones ustedes las pongan en el diagrama TS. Digamos, un proceso a presión constante es el de 6:1, que es en el condensador. Y ahí tenemos la presión de 14,29. ¿Ok? ¿Qué más? En la caldera, ¿verdad? El de 2 a 3 también es un proceso isobárico, que era 6.000. Y en el de 4 a 5 también es un proceso isobárico que es de 1.000. Entonces, estas son las isóbaras que van a estar dentro de nuestro diagrama TS. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Bueno, tal vez asumiré que no. Entonces ponemos OK. De ahí les va a salir este diagrama que está aquí. Ahora, aquí ustedes van a Window, se van a Plot, sí, Plot, Overlay Plot. Ok, y aquí buscan, aquí ya está su Array Table, que este que está aquí es esta que está acá, la de que contiene todos los resultados. Entonces aquí simplemente ustedes van a poner, bueno, S, que es en el eje X, y la T, que es en el eje Y. ¿Ok? Y en este caso no pongamos línea, sino solo pongamos puntos. Vamos a ponerle de un color así, poco para que se vea. Y simplemente lo que hacen es OK. Y si se dan cuenta, ahí ya se grafica. ¿Ok? Entonces ahí lo único que ustedes tienen que hacer es unir. Entonces, hagamos un ratito. Vamos a hacerlo más grandecito. Ya, ok. Entonces, a ver aquí, digamos, ya, este que está aquí, el 1 y el 2, déjenme revisar. Sí, si ustedes tal vez, vamos a poner aquí la tabla, vamos a poner aquí la tabla para ir comparando con el diagrama. Déjenme hacer un poquito más pequeño el diagrama. Ok, porque si se dan cuenta, son 6 corrientes, entonces deberían haber 6 puntos, pero en este caso solo se ven 5 puntos. Vamos a hacerlo más pequeñito. Ya. Ahora, aquí en nuestra tabla de corrientes, si se dan cuenta, las entropías de la corriente 1 y 2 son casi igualitas. Ya, y eso es que, bueno, la eficiencia isentrópica obviamente es del 90%, entonces tiene sentido. Entonces, obviamente, por así decirlo, estos dos puntos están como que montados. Entonces, eso ustedes lo pueden incluir dentro de su análisis. ¿Ya? De ahí, ¿qué más? Entonces, ese vendría a ser el punto 1 y 2. El 3 ya vendría a ser este que está acá, ¿verdad? Un ratito. Acá. Sí, el 3 vendría a ser este que está aquí, que está como en 6 punto algo. El de acá sería el 4, 5, 6 y otra vez se regresa al 1. Entonces ya ustedes ahí comienzan a unir las líneas. Ya digamos, sabemos que en 6:1
nosotros tenemos un proceso isobárico, entonces ustedes no van directamente a unir así los procesos, sino que tienen que seguir la línea de la isóbara. Por eso es que en este caso les dije que es importante poner las isóbaras a, a los valores a los que ocurre el proceso. O sea, digamos, si el condensador ocurre, en este caso, a 52,98 creo que era la presión. No, perdón, a 14,29, entonces es importante poner esa isóbara para poder graficar. Y aquí la podemos hacer de color rojo, también para que se vean. Y ahora, este que está aquí, esta, digamos, línea roja, se supone que tiene que ir en esta, digamos, como que en la línea de saturación, pero en el EES no se pueden hacer como que líneas curviadas. Entonces ahí, bueno, no hay problema. ¿Ya? Y simplemente ustedes de ahí después también van poniendo los números. Entonces, digamos, esto que está acá vendría a ser el 1. Y ahí, bueno, montadito está el 2. El 1 sabemos que debería estar como que más acá porque el 1 tenemos líquido saturado. Aquí va a estar lo que es el 2, ¿verdad? Acá va a estar el punto 3. Aquí el punto 4. Ya si ustedes quieren lo pueden poner, o sea, unir más bonito las líneas, ponerle color a los números. Ya solamente depende de su creatividad. 5. Y por último acá el 6. Ok, y ese ya vendría a ser el diagrama TS para este ciclo. Ok, ¿alguien que tal vez tenga alguna duda? ¿No? Ahora, si incluso ustedes se dan cuenta, sabemos que en un diagrama TS ideal, donde ocurren procesos isentrópicos, 3 y 4 deberían estar ahí. O sea, digamos, más o menos por aquí debería estar el punto de 4. Pero si nos damos cuenta, el punto está más acá y eso es porque, bueno, eh, las turbinas producen, o sea, como que una mayor entropía. Por eso hay esa pequeña desviación de la idealidad. ¿Ok? Por eso vamos a borrar, que es como solo para que lo tengan de ejemplo. ¿Ok? ¿Alguien hasta ahí que tenga alguna pregunta? La pueden hacer por el chat si quieren. Si quieren tal vez que repita cómo hacer el gráfico. ¿No? Bueno. Ahora vamos a hacer el otro gráfico que es, en este caso vamos a hacer, bueno, el PV ahorita no lo vamos a hacer porque si se dan cuenta, pues obviamente PV necesitamos los volúmenes específicos. Pero como ya tenemos toda la información de todas las corrientes, simplemente sería sacar esos valores. ¿Okay? En ese caso vamos a poner aquí cómo se ponen. Digamos aquí, vamos a poner
Ok, simplemente digamos, nosotros ponemos B6, volume y ya. Le ponemos el componente, water, tenemos presión y temperatura. Ok, y ya. Entonces ahí simplemente eso tendríamos que hacer con todas las corrientes para hacer el diagrama PV. Sí. Ahorita lo que podemos hacer es el otro diagrama que es el pH. Vamos a plot, a property plot. De igual manera ponen aquí pH. Y de aquí, bueno, ya está en water. Ahora, en este caso, si se dan cuenta, no hay ningún proceso isotérmico, entonces estas no las quiero. Pero sí tengo, o sea, bueno, no tengo procesos isoentrópicos, pero tengo eficiencias isoentrópicas, ¿sabes? En la turbina, en la bomba. Entonces sí sería bueno tal vez poner esas eficiencias para ver cómo ocurre esa desviación de la idealidad. Ok, entonces digamos, déjenme revisar. Ok, entonces los procesos sería aquí 0,7421. Esta es la entropía de la corriente 1, porque se supone que en un proceso isentrópico la corriente 1 y 2 tienen la misma entropía, ¿verdad? La que voy a poner ahora es la de la corriente 3. Y esta vendría a ser la de la corriente 5. No, esto es. Ok, aquí le doy OK. Y me sale el diagrama. Y de ahí lo mismo. Plot, overlay plot. Y aquí en array table, aquí sería H y acá presión, ¿verdad? Ahora, bueno, como yo les decía, no les recomiendo que pongan estas líneas, o sea, que aquí pongan none. ¿Por qué? Porque ahí se les va, digamos, si ven, bueno, es que no se alcanza a apreciar. Déjenme poner otro color. Ok, ya, digamos, ahí les sale así, ¿ya? Pero a veces, bueno, en este caso creo que si esta sí estaría bien, solo faltaría completar como que con este proceso, ¿verdad? Y de ahí ya, pero hay muchas veces en las que sale, digamos, como que los datos todos desordenados y la cosa es que las líneas, al momento de nosotros hacerlo con esa línea, se unen en el orden en el que están puestos o sea, en la tabla. ¿Ok? Pero hay muchas veces en las que sale desordenado. Entonces ustedes lo pueden hacer así como lo pueden hacer manualmente. ¿Ok? Entonces, a ver, analizando cuál vendría a ser de todos estos el punto 1. Vamos a ver por la tablita. Que a ver, el punto 1, vamos a poner, vendría a ser, a ver, la presión está en 14.29, vendría a ser ese que está aquí. ¿Ok? El punto de ahí 2 sería, no, a ver. Sí, ese vendría a ser el 1. Acá vendría a ser el 2. Acá el 3. Aquí el 4.
acá el 5 y el otro el 6. Ahora, este diagrama obviamente nos ayuda a el 6. Ok. En este diagrama podemos observar, digamos, que los procesos 2, 3, que es de calentamiento, 4, 5 y 6 y 1, son isobáricos. ¿Ok? Que uno, entonces con eso también podemos corroborar que el gráfico esté bien construido, porque obviamente esos procesos sí son isobáricos, porque digamos en 2, 3, 4 y 5 ocurre en la caldera y el 6 a 1 ocurre en el condensador. ¿Ok? Y digamos aquí que nosotros tenemos lo que son las líneas de isentropía. Podemos ver, digamos, cómo, digamos, en el modelo isentrópico 3, acá debería salir la entalpía, ¿ok? O sea, si en este caso la turbina fuera isentrópica. Pero vemos que existe ese desvío. Y lo mismo para la segunda turbina. Se supone que acá debería estar, ¿verdad? Lo que es a la salida de la turbina 2, o sea, que digamos a la salida de la turbina 2 y de manera ideal se tendría lo que es una mezcla. Era una mezcla de líquido vapor porque vemos que está dentro de la curva de saturación. Pero como está acá, tenemos que a la salida de la turbina 2, lo que entra al condensador es vapor sobrecalentado, que de ahí pasa al líquido saturado. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No? A ver. Sí, ¿cuál gráfico? ¿Los dos o el último? Era pH. A ver, aquí te vas aquí atrás a plot, en property plot. ¿Ok? Ya, en property plot pones aquí que tienes obviamente el de water, y pones qué tipo de diagrama quieres. Aquí nosotros decimos el pH, y aquí nosotros pusimos tres líneas de entropía. ¿Okay? En este caso, para los procesos que tienen eficiencias entrópicas, en este caso, el proceso de los dos procesos de expansión y el proceso de compresión. ¿Okay? Una vez que tú haces eso, le pones OK y ahí ya te sale. Ahora, si tú quieres, no te sale esta ventana, me dices. No sé si tal vez puedas hablar, activar tu micro. Rayos. Bueno, tal vez después me puedes escribir para poder resolver bien eso. Ahorita vamos a hacer lo último que quedaría, que es lo de las entropías generadas y el trabajo perdido, que eso es algo que ustedes también tienen que incluir en sus reportes de los casos de estudio, tanto para ahorita generación de potencia como después para cuando ya vayan a hacer el caso de refrigeración. Ok, ahora si ustedes se acuerdan, vamos a poner aquí entropía generada. Ok, entonces la entropía generada era, si se acuerdan de termo 1, era S generada igual al delta de S menos la sumatoria de Q dividido para T. ¿Sí? Entonces, esto es para cada uno de los equipos. Entonces vamos primero con lo que es la turbina. En este caso, la S generada turbina, o de turbina 1, va a ser igual simplemente a S4 menos S
3. ¿Por qué? Porque sabemos que en la turbina no se produce calor, o sea, tanto las turbinas y las bombas son adiabáticas. ¿Ok? Lo mismo entonces vendría a ser para la turbina 2. En este caso vendría a ser 6 menos 1. Ahora, algo importante en este caso, como nosotros simplemente estamos restando lo que son entropías específicas, la entropía generada me va a salir en unidades de kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Entonces, tal vez, si yo la quiero dejar en unidades de kilojoule por segundo Kelvin, sería multiplicarlo por lo que es la masa del agua. ¿Ok? O sea, simplemente lo que estamos haciendo aquí es como un balance de entropía. ¿Ok? Y faltaría la bomba, la S generada de la bomba, que es la masa del agua, por S2 menos S1. ¿Ok? Y ahora, ¿qué equipos más nos faltan? Lo que es el condensador y lo que es la caldera. Entonces, la caldera, vamos a poner vamos a comenzar con la del condensador. La del condensador vendría a ser M de agua, ¿verdad? Por S1 menos S6, ¿verdad? Y aquí sí tenemos que restar un calor. En este caso, porque obviamente el condensador sí, en este caso, pierde calor. Entonces vendría a ser calor del condensador con, ¿cómo se llama? Ahí está. Q del condensador dividido para, en este caso se utiliza la temperatura de entrada del fluido al condensador. Sería T6 y obviamente se lo divide por una temperatura absoluta. Entonces tendríamos que sumarle los 273 Kelvin. ¿Ok? Y para lo que es la caldera, vendría a ser M agua por S3 salida, S3 más S5 menos S4 menos S2, ¿verdad? Y a esto, ¿verdad? Ya, ¿se acuerdan? En la parte de aquí, yo les dije que había que separar el calor, el Q de el calentamiento normal del ciclo y el Q de recalentamiento. Porque al momento de hacer la sumatoria, vamos a poner aquí Q de calentamiento, este se lo va a dividir para la temperatura de entrada del proceso solo de calentamiento, en este caso de la T2. Sería T2 más 273. ¿Verdad? Y a esto le voy a sumar el Q de recalentamiento dividido para la T de entrada del recalentamiento, que vendría a ser T4 más 273. ¿Ok? Creo que ahí sí están bien los paréntesis. Me falta uno. Ok. ¿Ya? Y así yo tengo los trabajos, perdón. Bueno, las entropías generadas de cada uno de los equipos. ¿Ok? Y por último, me falta hallar el trabajo perdido. ¿Ok? Para el trabajo perdido es súper sencillo. El trabajo perdido, W perdido, es igual a una T, a la T de ambiente, por la entropía generada. ¿Ok? El trabajo perdido también se lo calcula para todos los equipos. Entonces aquí lo que hacemos es fijar una temperatura ambiente, en este caso 298, obviamente lo que en una temperatura absoluta, en este caso en Kelvin. Entonces el trabajo perdido de la turbina va a ser igual a S generada de la turbina 1 por la T de ambiente. ¿Ok? Y así para el resto de equipos. Voy a poner turbina 1. Y trabajo perdido de la bomba. Se genera de la bomba por la temperatura ambiente. ¿Qué más?
el trabajo perdido en el condensador. Y se genera del condensador. Y por último, el de la caldera. Ok, que sería este generado de la caldera por la temperatura ambiente. Ok, y ahí le damos check. A ver, tal vez algo copié mal. Ah, ya, aquí está. Ya, ahí sí. Ok, y ya aquí obviamente lo que son los resultados, les va a salir aquí los trabajos perdidos, ¿verdad? Las entropías generadas y eso. ¿Ok? ¿Alguien que tal vez tenga alguna pregunta? ¿No? Si no, bueno, creo que con esto ya podríamos dar por terminada la clase. Bueno, voy a dejar de grabar.